Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Le damos hoy la bienvenida a esta clase abierta realizada en el marco de la Diplomatura en Bioarquitectura, organizada en conjunto por Aula Abierta y la UTN. Hoy tenemos el honor, siempre es un privilegio contar con la presencia del queridísimo ingeniero Marcos Tomassoni, el ingeniero químico, permacultor, participa en Matre Permacultura y es docente de la Diplomatura en Bioarquitectura. Hoy nos va a transmitir su experiencia y conocimiento en el tratamiento ecológico de aguas y cómo podemos transformar el agua en paisaje. Y pensar también en una pregunta disparadora de ¿qué pasa si en lugar de contaminar el agua, la devolvemos a la tierra limpia y llena de vida? Por ejemplo, ¿no? Una consulta una pregunta, una incógnita que nos dejamos que siempre queda latente. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según a qué hora estén viendo esta clase abierta, escuchándonos. Muchísimas gracias por este espacio, este encuentro. Y bueno, acá dispuestos a contarle un poquito en formato breve, en formato de charla abierta, lo que después desarrollamos dentro de la diplomatura ya desde hace, corregime Wago, como 4 años, ¿no? Sí, sí, ya estamos, tenemos muchas cortes encima, así que Exactamente. tenemos un amplio paquete de conocimientos que, bueno, hoy ideal que lo puedas compartir con nosotros, así que, bueno, cuando quieras comenzamos, Marcos. Empecemos con esta consigna tuya o este disparador, esta pregunta que en principio va a tener un sí rotundo, que es lo que nosotros desarrollamos en las clases sobre tratamiento ecológico de aguas y nos invita a repensar, a cambiar el paradigma de cómo venimos viendo el abordaje de los tratamientos de agua clásicos en arquitectura en particular, porque estamos con una carrera afín a la arquitectura, pero también en la ingeniería, también en la industria y también en la construcción, ¿no? Para personal, para personas que estén relacionadas a la construcción, a la plomería, a la fontanería, como se dice en otros países, al sanitarismo, entendemos que hemos adoptado, hemos heredado una forma clásica de ver a los tratamientos de agua con una consigna de máxima que es casi como sacarse un problema de encima. Una vez dando este mismo curso, un arquitecto me llama la atención y me dice, Marcos, vos sabés que después que vos diste toda la charla, yo me di cuenta que en la facultad me enseñaron que el agua es un problema y que todo lo que hacemos en el diseño arquitectónico es resolver, sacarse de encima un problema. Pues para nosotros, quienes venimos de la permacultura, al entender que el agua es la fuente de toda nutrición vegetal, la fuente de toda nutrición de paisaje, la fuente del agua de la vida, entendemos que al estar relacionándonos con una salida de agua de un sistema, como puede ser una vivienda, un comercio, una industria, bueno, una estructura que tenga instalaciones sanitarias, estoy ante una posibilidad muy grande que es reutilizar esa agua. Y si yo la utilizo, podemos utilizar el agua que sale de nuestras cañerías para regar, para crear paisaje, para nutrir una parte del patio, una parte del entorno, una parte del ambiente. Bueno, entonces le estoy dando dos usos al agua. Hasta ahí pareciera una visión casi de oportunidad y utilitarismo. Bien, me lavo las manos, me baño, tiro la cadena y estoy regando un árbol que me da sombra, un árbol que me da comida, estoy regando un huerto del que me nutro, estoy regando el cerco vivo, que sí o sí lo voy a ir a regar, estoy regando, bueno, pasto, canteros, bien, o estoy creando un paisaje, estoy regando un espacio con flores que amo mucho, eh, con una actitud que yo ni siquiera soy consciente, que es lavarme las manos, cepillarme los dientes, tirar la cadena. Ahí, cuando logramos ese objetivo, cuando logramos esa práctica, estamos frente o adentro de lo que nosotros en permacultura denominamos el diseño regenerativo. Y me voy a ir acercando a todos estos conceptos. Es decir, dado a cómo nosotros ubicamos los elementos que tratan el agua, vamos a ver después, y dado su simplicidad, su facilidad para instalarlos, y vincularlos con puntos de consumo de agua, mi sola acción, mi sola actitud, mis actividades cotidianas en mi casa, terminan regenerando el paisaje. Algo que de otra forma yo iba a hacer por afuera, iba a ir con una manguera, iba a regar los canteros, iba a regar mi frutal, iba a regar mi huerta. Bueno, si yo ubico los elementos
con un diseño regenerativo, esa acción la hace mi propio accionar de mi sistema, que es mi casa, mi comercio, mi industria, ¿bien? Entonces, para llegar a ese objetivo, tenemos que adentrarnos en un mundo de técnicas que son muy simples, que son muy amenas, y además son bonitas. A veces cuando hablamos de técnica y tecnología nos imaginamos cámara, bomba, para el caso de los efluentes, cañerías, ¿qué más? Botones, sustancias químicas en una planta industrial que trata residuos cloacales. Bueno, nosotros vamos a caminar en este paradigma regenerativo de la permacultura hasta terminar en tecnologías simples, apropiables. Vamos al fondo de este abordaje. El fondo de este abordaje remite a qué es el agua y por qué nuestra cultura, la cultura occidental, moderna, hoy influenciada mucho por la academia y el pensamiento científico, porque básicamente todo lo que hacemos, todos quienes vayan a estudiar una carrera relacionada con actividades sanitarias, como puede ser un arquitecto, un ingeniero, una ingeniera, lo que aprende es algo que tamizó la academia, es algo que la academia dijo, esto es lo que va. Entonces nos enseñan qué caños comprar, dónde va una cámara séptica o ahora si aparece un biodigestor. Bueno, la academia y el mercado aparecen ahí aliados, ¿no? El mercado que le responde a lo que la academia le va a enseñar a un arquitecto o arquitecta para que después le diga al constructor, al albañil, a la constructora, che, poneme acá un caño 63, un caño 110, una cámara séptica o un biodigestor, una grasera y hacete una sangría o conecta esto con la red cloacal. Y después la red cloacal lo toma en la punta de una ciudad y genera una mega industria para procesar todos los líquidos cloacales. Ese abordaje, que está súper tecnificado, está súper empoderado por el pensamiento científico y académico, nosotros lo vamos a desmantelar, lo vamos a abordar distinto a partir de entender de que esta forma que tenemos los occidentales de encarar la solución de los tratamientos de efluentes tiene como corolario o tiene como subproducto a veces contaminaciones, porque son los líquidos cloacales maltratados, con sistemas mal diseñados, con sistemas precarios, con sistemas ineficientes, quienes después contaminan arroyos, lagos, mares, los diques de Córdoba. Los dos diques de Córdoba están eutroficados por una sobrecarga de materia orgánica propia de los sistemas de tratamiento de agua ineficiente de todas las familias y personas que viven en las cuencas del dique Los Molinos, del San Roque, del embalse. Entonces, acá el desafío es corregir lo que como cultura hemos hecho en forma ineficiente, que terminó dañando el agua que después consumimos. La ciudad de Córdoba consume el 40% de su agua del dique Los Molinos, el 60% del dique San Roque. Ambos diques están hoy eutroficados o con serios problemas de sobrecarga de materia orgánica propia de los efluentes y de otras cosas. Pero los efluentes de las viviendas, de los comercios, se llevan el grueso de la causa. Bien, entonces tenemos además el desafío de ahora de empezar a hacerlo mejor y ir resolviendo lo que ya hicimos mal, ¿no? Hablo de la provincia de Córdoba, podría hablar de cualquier provincia de este país, de cualquier lugar de América y del mundo, donde este caso se repite. Porque nosotros sentimos como permacultores un concepto básico que es como vemos, tratamos. Y en nuestra cultura el agua se ve como, bueno, H2O, un recurso hídrico, un recurso que puedo alterar, mejorar. Eso dice la Constitución, el recurso hídrico. Lo puedo alterar, lo puedo contaminar, después lo puedo limpiar, pero está visto como un elemento desprovisto de importancia para la cultura. Así como el agua, la electricidad, así como el agua, el gas, así como el agua, el petróleo. Son recursos que nutren nuestras demandas. ¿Y por qué llego hasta acá? Porque entendemos de otras culturas que el agua es mucho más importante que un recurso. De hecho, en algunas culturas del mundo, hoy el agua es un ser. Y tratar a un ser ya es muy distinto que tratar un recurso. Tratar a un ser nos despierta y nos da otra responsabilidad. Nosotros sentimos que si nuestra cultura podría cambiar la forma en que vea el agua, podría dar otras soluciones a los problemas que le hemos creado al agua y que nos hemos creado nosotros mismos por maltratar el agua, entre otras cosas, ¿no? También maltratamos el aire, también maltratamos los suelos y también nos maltratamos nosotros mismos, los seres humanos y cualquier ser vivo sobre este planeta. Somos una cultura que está basada en el sacrificio, ¿no? Sacrificamos zonas, territorios, sacrificamos sectores sociales, sacrificamos sectores etarios, porque nuestro objetivo está en otro lado, ¿no? Está hoy en, no sé, en aumentar el capital,
en desarrollarnos, en crecer, en confores. Bien, pero siempre, nunca eso es para todos, siempre eso es para un grupito o para los que van en la punta de los que reciben el grueso de eso. Bueno, entre ellos también caen en este sacrificio matrices naturales, ¿no? Los bosques, los biomas, ecosistemas enteros que se rompen, y en ello el agua. Y el agua, que es la fuente de nuestra nutrición, es también el objetivo de nuestro sacrificio, ¿no? El ejemplo de los dos diques de Córdoba es uno de ellos, ¿no? Porque podríamos haber contaminado sin darnos cuenta en tantos años, porque pasaron 50 años sin que nos diéramos cuenta que venimos o recargando los diques de una materia orgánica que el dique no iba a poder procesar, siendo el dique la fuente de alimentación de la ciudad más grande de la provincia, ¿no? Ahí hay algo para revisar en nuestro paradigma, ese paradigma lineal, abierto, de ventana ciega, no sé dónde viene el agua, no sé a dónde va, no sé de dónde viene el aire que respiro, no sé dónde va, no sé si alguien lo contamina 100 kilómetros allá y yo respiro agroquímico, no sé, no me interesa, estoy en otra, mi objetivo está en otro lado. Bueno, estas dos ventanas ciegas, no sé dónde vienen las cosas, no sé a dónde van, nos trajeron muchos problemas y hoy nos desafían a que primero dudemos de esa forma de pensamiento. Entonces, este sistema de tratamiento ecológico de agua que vamos a ver en esta diplomatura nace primero en un cambio de paradigma. Luego ese cambio de paradigma, que es como una esfera muy amplia, arroja un nuevo modelo de diseño, y este modelo de diseño arroja técnicas, que son las que después vemos en la realidad. Lo que ustedes están interesados del otro lado, che, ¿cómo se hace? ¿Cuánto es el caño y cuánto es la cámara? ¿Cómo pongo las plantas? Me dijeron que hay una fito algo, fito depuradora. Bueno, vamos a pasar por esos elementos técnicos, pero sepan que estos elementos técnicos derivan de un modelo de diseño regenerativo que entiende el agua distinto y de un paradigma que asume que ya no podemos tener ventanas ciegas, que ya no podemos considerar el agua solo H2O, porque mientras la sigamos considerando solo H2O, solo un recurso hídrico muerto, un factor abiótico, como nos decían en la primaria, vamos a seguir teniendo estos problemas. Problemas que son muy costosos resolverlos. Problemas que son mucho más simples no generarlos. Van a ver al final de esta charla lo extremadamente simple, económico y con mínimo demanda de energía que es generar un tratamiento ecológico de agua para una vivienda, un comercio, una industria, por sobre generar una red cloacal dantesca que termine en una industria dantesca que puede tener problemas, ¿no? La diferencia de abordaje nos simplifica. Hay el co-creador de la permacultura, Bill Mollison, decía, es increíble ver lo simple que son las soluciones para la complejidad de problemas que nos hemos creado, ¿bien? Bueno, esta técnica, este modelo de diseño y tratamiento ecológico de agua responde mucho a ese principio, es muy gráfico. Vamos avanzando entonces. ¿Por qué este paradigma es nuevo? Bueno, porque se va a hacer cargo de que no queremos con estos efluentes contaminar nada. No queremos que nuestros efluentes lleguen al nivel freático, es decir, al subsuelo. No queremos que nuestro efluente toque ningún hilito de agua del subsuelo que pueda terminar cuenca abajo contaminando nada. Por eso vamos a transformar todo el agua en agua de riego de mi entorno. ¿Se puede? Se puede, es muy simple. Otro elemento del paradigma, otra dimensión del paradigma que vamos a utilizar es que vamos a ver al agua como el agua viva, no solo como H2O. Y la vamos a tratar de devolver al medio como un agua viva. Esto que hasta acá parece un poema para el que la escuche por primera vez, se puede medir con cromatografía, no cromatografía de HPLC ni de cromatografía gaseosa, sino con cromatografía de papel. Se puede medir la vivificación, la vitalidad del agua. Y eso hacemos con nuestro tratamiento de agua, y el agua va a volver al medio con un mayor nivel de vida parecido a como la hemos tomado de la naturaleza. Entonces esta ventana ciega se abre, me hago cargo de que el agua antes de que entre a mi casa era un agua cristalina, sabrosa, nutritiva, y que cuando yo la devuelva al medio va a tener características parecidas. Esto nuevamente, que hasta acá parece algo muy romántico, se mide. Nosotros, estos sistemas que le vamos a mostrar acá, que son extremadamente simples de construir, económicos, una tecnología apropiable, muy fácil de montar, también arrojan resultados de laboratorios como nos pide, por lo menos en la provincia de Córdoba, el decreto 815 de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, viene de la APRI, ¿no? La Subsecretaría de Recursos Hídricos. Y nosotros hemos medido que el agua que sale de nuestro sistema de tratamiento ecológico de agua cumplimentan con los parámetros de volcamiento que nos propone o que nos pide
esta normativa, ¿bien? Sigo. ¿Cómo llegamos entonces a este modelo de diseño? Dije que este es un paradigma que quiere ver el agua como un agua viva, que la quiere devolver sin contaminar nada, que me quiero hacer cargo que no quiero contaminar nada y la voy a devolver en puntos de mi entorno para que rieguen algo. Y de esa forma acceder al paradigma regenerativo. Quiero que me cepille los dientes y el agua que esté saliendo por el sumidero termine regándome la huerta, el frutal o la flor que disfruto después en mi patio. O un estanque del que vienen a brevar pájaros y que a mí me gusta. ¿Eso se puede? Sí, se puede, lo hacemos, lo hemos hecho en cientos de proyectos y te estamos invitando a que lo empieces a hacer vos para vos mismo o para los servicios que vos brindás, sea del rubro de la arquitectura, sea del rubro de la construcción, de la fontanería, del sanitarismo, de la plomería, ¿bien? Lo que tenemos que entender para llegar a estas técnicas es que el primer desafío que tenemos es en desarmar este sistema en sus etapas. Y para que un agua, luego de salir de una cañería de desagüe, de una vivienda, de un comercio, se sanee totalmente, se trate totalmente y pueda volver al medio limpia, necesita pasar por lo menos dos etapas, las primarias y las secundarias. Vamos a charlar un poquito de estos dos términos. Esto quiere que se les vaya quedando, ¿no? Como tatuados en una imagen, como que se les vaya impregnando una imagen de esta charla, los elementos, los criterios más clave, ¿no? Antes de llegar a definir cada una de estas etapas primarias y secundarias, una propuesta de diseño que pareciera nueva para lo que la academia venía enseñándonos, que es lo de separar el agua gris de la negra. ¿Escucharon hablar de alguno de estos términos? ¿Aguas grises? ¿Aguas negras? ¿Qué son? Para el que la escuche por primera vez o el que la escucha varias veces pero no lo tiene bien catalogado, denominamos aguas negras al agua que sale de un inodoro. Esa y solo esa. El punto es que todas las otras son grises. La cocina, el lavadero, las duchas, los lavabos que tengamos, cualquier otra piletita en el entorno de la casa, el lavarropa, todo eso es gris. Las aguas negras tienen una característica puntual, son las únicas que arrastran deposiciones sólidas y líquidas humanas, el pis y la caca. Las únicas que lo arrastran son ellas. Y ese es el único punto que puede arrastrar un patógeno. Bien, las sustancias, los microorganismos patógenos solo pueden estar en nuestro intestino, bueno, puede ir algo por la orina, entonces la única que tiene un riesgo grande de vincular o de contaminar con patógenos otras fuentes de agua, otras cuencas, es las aguas negras. Entonces, esta consideración de separarlas y de tratarlas separadas nos va a posibilitar entrar en un concepto que yo traigo de la ingeniería ambiental y que dice a lo siguiente. Nos enseñaron a nosotros en la ingeniería ambiental, yo me recibí primero en la UTN, Facultad Regional Córdoba, vengo de la Universidad Libre, Pública y Gratuita, a la que agradezco, y complementé lo que aprendí en la academia con lo que enseña, lo que aprendemos en los circuitos de permacultura, ¿bien? Así que mi mirada siempre tiene un balance entre lo académico y el paradigma de la permacultura. Pero en la ingeniería ambiental, como les cuento, cuando estudié yo en quinto año, nos enseñaron lo siguiente, un lema que aplica casi no solo a lo tácito, sino también en algunos planos a lo simbólico. Dice, cuanto más cerca estemos del punto en que se genera un residuo, sea líquido, sólido, gaseoso, cuanto más cerca geométricamente, ¿no? Esté de ese punto y aplique hay soluciones, más fácil me va a ser tratarlo, más económico, menos energía y menos trabajo me va a insumir ese tratamiento. Vamos a hacerlo medio gráfico. Lo digo de nuevo. Cuanto más cerca esté del punto en que se genera un residuo sólido, líquido, gaseoso, más fácil, y hago un tratamiento en ese punto, ¿no? Más fácil, más económico, menos trabajo, menos guita, menos plata, me insume resolver ese tratamiento. Yo lo suelo graficar con un ejemplo muy clásico que tenemos, que son las de las industrias y sus chimeneas. Vamos a imaginar una industria que tiene un reactor y que ese reactor genera una emisión, una salida gaseosa, que se conduce por una chimenea y termina esparciéndose en el aire de un entorno. Y vamos a pensar que ese aire contamina un barrio, ¿bien? Si yo quisiera limpiar el contaminante del aire cuando ya está en el aire del barrio, debería generar una máquina gigante que vaya absorbiendo aire por todos lados y filtrándolo. Imagínense el tamaño de máquina para chupar todo el aire del barrio y el tamaño del filtro. Costo, tiempo,
laburo, energía imbuida. Ahora, una opción que tengo es irme más cerca del punto en que se genera e ir a la salida de la chimenea, ahí donde está saliendo. Si pusiera un filtro ahí, bueno, es un filtro grande, del tamaño de una chimenea, tengo que subir hasta la chimenea, tiene que haber una tecnología para ponérselo en la punta de la chimenea. Alguien, personas, tienen que subir hasta ahí arriba, andamio, guita, laburo, pero bueno, pero ahí lo puedo controlar más fácil que en el barrio. Ahora, si pusiera ese filtro en la cañería que sale del reactor, que seguramente es mucho más chica que la boca de la chimenea, es decir, me acerco al punto en que se genera, más fácil todavía. Tal vez sea más económico el filtro, ya no tengo que subir en un andamio, o ya no tengo quienes están arriba, no tengo tanto riesgo, ya no tengo tanta tecnología para estar arriba de una chimenea, y lo hago ahí, en la salida del reactor. Esto que es un ejemplo muy gráfico, bien, nos demuestra cómo este principio de acercarnos al punto que nos generamos el efluente es, empieza a orientarnos en dar soluciones cada vez más eficientes, de menos laburo, de menos guita, de menos energía, de menos demanda de mano de obra y de menos energía imbuida. En este caso, el de los efluentes, si hacemos como tradicionalmente se hacía, sumar todas las aguas grises y negras por una cañería y querer resolver eso como todo unificado, tengo un gran caudal con patógenos. Me lleva, bueno, un tratamiento grande, robusto. Ahora, si lo separé, el único caudal que necesita mucha atención es chiquitito, que es la salida de un inodoro. Comparado con todo lo otro, puede ser un 20%, un cuarto, un quinto del volumen. Entonces, todo el sistema que tengo que hacer para tratarlo es mucho más simple. Bien. Y con todo el resto de aguas grises, que ya no hay patógenos, que está todo mucho más diluido, que no tiene tanta materia orgánica, bueno, el potencial de tratamiento y uso, puedo con eso regar una huerta, puedo regar frutales que me como. Entonces ahí aparece la potencialidad. Luego, si sigo acercándome al punto en que se generan residuos líquidos y sólidos, perdón, es que se mezclan las aguas negras, o mejor dicho, las deposiciones sólidas humanas con las aguas, bueno, y hago que no se toque el agua con las deposiciones humanas, estoy en la tecnología de los baños secos. Bien, esta tecnología de los baños secos no la vamos a nombrar acá, sí forma parte de lo que se denomina el biosanitarismo, que es la idea de no generar aguas negras y generar un baño seco, ¿no? Un medio donde las deposiciones sólidas y líquidas se puedan controlar fácilmente, las sólidas con un compostaje, las líquidas separándola y después reutilizando la orina como un fertilizante muy poderoso y generando cámaras de control de venteos, de aire, bueno, lleva tecnología aplicada, muy simple también en algunos casos, se puede complejizar más o menos. No voy a abrir el tema acá de los baños secos, pero sí lo nombro como algo que siempre va anexo a el tratamiento ecológico de agua, ¿bien? Sería la consigna de no genero aguas negras y genero un baño seco. Y me ahorro toda la infraestructura de las aguas negras, que ahora vamos a ver cuáles son. Dicho esto, lo que nosotros aprendemos en tratamiento ecológico de agua o en ecosaneamiento no juzga malo o bueno tener aguas negras, ¿no? Solo que si decidimos tener aguas negras, tenemos que hacer un tren de tratamiento de aguas negras, que ahora lo vamos a nombrar. Y si decidimos no tener aguas negras, nos vamos al baño seco, que me da la potencialidad de generar una corriente líquida de fertilización, que es la orina humana, que es muy buen fertilizante, tal vez uno de los mejores. Una corriente sólida, que no es tan buen fertilizante, pero que en algo me va a permitir nutrir a la vegetación, que es compostar las deposiciones sólidas humanas, ¿bien? Esa lo vemos, nosotros queremos contar como una potencialidad. Si me voy al baño seco, tengo una potencialidad. Pero me quedo de nuevo en que tengo aguas grises y aguas negras. Y acá aparecen los horizontes de tratamiento. Entonces tengo dos posibilidades. O separo aguas grises de negras y genero un tren de tratamiento para una u otra. O unifico aguas grises y aguas negras y hago un tren de tratamiento único para un agua negra. Ahora con mucho mayor caudal, lo cual va a llevar mejor dicho, etapas más grandes. Dicho esto de las aguas grises y negras, lo que seguiría sería detallar un poquito las etapas de tratamiento. Les dije que algo que tenían que recordar era el tratamiento primario y el secundario, ¿bien? Vamos a decir que existen tres elementos que utilizamos como tratamiento primario. Cuando es aguas negras, ese elemento de tratamiento primario es
la cámara séptica o el biodigestor comercial. ¿Cuál es su función? Bajarle materia orgánica al efluente, lo que más pueda. En realidad tiene más funciones. Tiene que quitar todo lo que flota del efluente, todo lo que decanta, sustancias que flotan, como grasas, pelo, aceite, fibra, sustancias que decantan, granos, areniscas, tierras, y degradar la materia orgánica que queda diluida en el agua. Esa es la función del tratamiento primario de un agua negra. Por eso para esto nosotros enseñamos en la formación a diseñar y construir cámaras sépticas con materiales. Hay cierto tamaño, cierto volumen, tiene una relación largo, ancho, profundidad establecida, para que adentro se den condiciones de flujo óptimas para que el efluente tenga un nivel de tratamiento que haga que cuando sale del tratamiento primario de aguas negras, tenga por lo menos un 70% de materia orgánica degradada y el efluente ya salga pardo, oscuro, pero sin sustancias que se separen. Bien, ese es el objetivo de un tratamiento primario de aguas negras. El biodigestor comercial viene a cumplir esa función. Solo que cuando tengo agua gris y negra todo junto, el biodigestor comercial tiene algunas limitaciones. Bien, no lo voy a desarrollar, pero quedémonos que un tratamiento primario de aguas negras es cámara séptica, construida con ciertos parámetros de diseño, biodigestor comercial, que también lo elegimos en función al volumen de tratamiento. Y para aguas grises, los dos elementos que usamos como tratamiento primario es una cámara que denominamos clarificadora de paja, solo asociada al agua de cocina, y una grasera de unos 300 litros, 250, 300 litros, para el total de las aguas grises. Estas cámaras tienen el objetivo de separar sustancias que flotan y sustancias que decantan. Las aguas grises tienen mucho menos sustancias diluidas que las aguas negras, entonces lo que más necesitamos es que no llegue al tratamiento secundario lo que flota y lo que decanta. ¿Bien? Si va a llegar un agua todavía turbia, con jabón, con sustancias diluidas, vamos, todo lo que se diluye en agua, imagínense, almidones, proteínas, ésteres, bueno, sales, todo eso pasa al tratamiento secundario, pero no tiene que pasar nada que flote ni nada que decante. Bien. Y ahora para el tratamiento secundario, el elemento básico es la fitodepuración, que es tal vez el icono de lo que denominamos tratamiento ecológico de agua, porque a priori es un lecho de plantas. Un lecho impermeabilizado de plantas que tiene una geometría específica, que tiene una profundidad asociada al tipo de plantas que voy a usar, porque lo que propiciamos en esta etapa es que generamos un entorno de plantas de suelos saturados, plantas de bañados, plantas de humedales. También esta etapa se suele llamar humedal artificial, fitodepuradora, biodepuradora, biofiltro, en inglés wetland, algunos le dicen biojardinera, también nombres que aparecen en Europa. Pero lo que pasa acá adentro es que el agua que viene sin sustancias que flotan ni que se decantan, es decir, sin sustancias que se separan por vía mecánica, por vía física, sino con sustancias diluidas, al atravesar el lecho de raíces de estas plantas, entran en contacto con una biología asociada a las raíces que le comen, le degradan las sustancias que van diluidas en el agua. Entonces, bajo tales parámetros de superficie y de profundidad, generamos el tiempo suficiente para que el agua al atravesar el lecho de raíces salga por la punta de la fitodepuradora clarificada, saneada, es decir, con los parámetros de volcamiento de una pena normativa condicionada y con algo de nivel de vivificación propio de estar en un medio natural con las que son las plantas. Bien. Acá también entra radiación UV del sol que hace que también se den ciertas reacciones de ionización, ciertas reacciones de óxido de reducción. Hay una biología muy compleja, no es una sola familia de microorganismos, sino que hay registrada por literatura una cincuentena de familias de microorganismos, la mayoría aeróbicos, por lo cual las sustancias de degradación son sustancias de la vía oxidativa, que es una vía de sustancias que son familiares después a las aguas de riego. Entonces el agua sale clarita y saneada y vivificada para ir a regar lo que yo quiera. Tanto sea las aguas grises como las negras, a las dos le aplicamos la fitodepuradora y las dos salen a regar. Pero claro, la fitodepuradora es un elemento hermoso, porque es un lecho de plantas, plantas como totoras, carrizos, vetiver,
papiros reales, falso papiro, achiras, calas, mentas, lirios, colocacias. Son plantas muy bonitas que van a tener agua todo el año, todos los días, porque yo todos los días lavo, todos los días me baño, todos los días o día por medio lavo la ropa. Entonces, este lecho de fitodepuración está vigoroso y bello todo el tiempo. Entonces, se transforman en un elemento del diseño de mi entorno. ¿Dónde voy a ubicar este lecho de plantas que en algunos casos para una familia de 2, 3 personas, 4, 5 puede tener entre 3 metros cuadrados, 5, 6, con una geometría que va a ser más larga que ancha? El sustrato es granza, 1,3, piedra, pedregullo, ripio. Según lo que podamos encontrar en el lugar, se diseña este montaje. Lo vamos a impermeabilizar con o cemento o geomembrana, vamos a colocar este sustrato que es granza, piedra, ripio, grava, alguno de ellos. Vamos a colocar las plantas, el agua no aflora nunca, por eso se denominan fitodepuradora de flujo subsuperficial, porque el agua va por abajo de un nivel de piedras, solo en contacto con las raíces, y cuando sale, ya sale tratada y lista para ir a regar, que si yo vinculo por gravedad los tratamientos primarios, la fitodepuradora y los puntos de consumo, que son la huerta, los frutales, el cerco vivo, es un sistema que está en algún punto automatizado por gravedad, o que está, como decimos nosotros, bajo el principio de diseño número 4 de la permacultura. Es un sistema que funciona con autorregulación. Yo me baño, yo lavo, yo tiro la cadena y por gravedad todo termina regando puntos que yo quiero regar, ¿no? Miren qué elixir o como qué objetivo tan noble al que podemos llegar. Y de esa forma me impido y cumplo con los objetivos del paradigma que me propuse, que es que el agua nunca toque el nivel freático como un agua acá con contaminación, porque el agua, si llega el freático, llega después de haber pasado por las plantas que regué. O sea, se parece mucho a un agua de riego. Así que ya no puedo contaminar nada. Las cámaras nunca están enterradas porque siempre van a nivel del suelo. El único mantenimiento que tiene esto es la grasera, cada 5 años quitarle la grasa, la clarificadora de pasca cada 5 meses, retirarle todo lo que se paró, la cámara séptica en la medida que yo no tire mucha lavandina en el inodoro, capaz que cada 10 años solo le hago un reinicio. Y la fitodepuradora solo tiene un tratamiento con plantas, que es retirar algunas plantas para que no se acerquen a las cañerías una vez por año, podar cuando me agarran algunas heladas, cosechar mentas, cosechar flores, cosechar, no sé, si alguien consume cola de caballo, que es una de las plantas que usamos, cosechar cola de caballo, no tiene más mantenimiento que el que hago con otra parte de mi jardinería. Entonces es un sistema simple, bello, que me aporta paisaje a mi diseño en la fitodepuradora y en lo que riega la fitodepuradora, regenerativo, que considera el agua un ser vivo y lo devuelve con un nivel de vivificación. Y que me ahorra la infraestructura de un sistema de cañería complejo y tecnificado como sería un sistema cloacal. Por eso, este sistema lo hemos normalizado en 6 localidades, en realidad en 8 localidades de la provincia de Córdoba, principalmente las 7 localidades del Perilago, del Dique Los Molinos, ya hace 2 años, Villa Ciudad Parque, Los Rearte, La Cumbrecita, bueno, las debería nombrar a todas, Potrero de Garay. En esas localidades, las que forman parte de la cuenca hídrica del Dique Los Molinos, ya hace 2 años, que empezó Villa Ciudad Parque, y hace unos 6 meses que adhirieron el resto de las comunas, donde de ahora en más solo se puede aplicar este sistema que nos permite descentralizar el riesgo de contaminar. Por eso se denomina la ordenanza una ordenanza de ecosaneamiento descentralizado. Miren el paradigma, qué bello. Descentralizar. Resolvemos todo en cada patio y que cada patio y que cada sistema de tratamiento de agua se termine transformando en un sistema que riegue su propio patio. Entonces el agua ya no vuelve a la cuenca como un agua de riesgo como era cuando teníamos sangrías, como era cuando hacíamos sistemas con lecho de infiltración sin ninguna técnica, ¿no? O mejor dicho, con técnicas que se fueron popularizando, pero que terminaron siendo tan ineficientes que terminamos contaminando el lago. Y esperamos que esta normativa se siga expandiendo. También la replicó la localidad de San Lorenzo, acá en el Valle de Tras la Sierra, también por esta visión de
empezar a quitarle a los cauces de agua superficiales, digo arroyo, digo dique, digo lago, lagunillas, la materia orgánica que nosotros le estamos insumiendo, ¿no? Entonces esta ordenanza se está empezando a replicar, esta técnica, mejor dicho, transformada en ordenanza, se está empezando a replicar en muchas localidades de la provincia de Córdoba principalmente, y también hay experiencias un poco más grandes, como lo que pasa em, en La Pampa, en General Pico de La Pampa, una localidad de 65.000 habitantes, donde todo el agua de la red cloacal de esa localidad termina en humedales naturales, no de este tipo, sino como los humedales clásicos, como los humedales que conocemos, como los bañados. Entonces, en esa localidad 15 millones de litros de agua todos los días. Va a una planta de tratamiento de lagunas y de piletones, anaeróbicos, aeróbicos y facultativos, que termina irrigando y construyendo humedales naturales, unas 450 hectáreas de humedales naturales parecidos a estos, solo que el agua ahí se ve, que recuperan vegetación, que también se los utiliza para la reproducción de forestaciones comerciales, que atraen flora y fauna propia de los humedales y de los bañados, y que hoy también forma parte de una reserva de la provincia de La Pampa, ¿no? Miren cómo de nuevo, la naturaleza como fuente de inspiración y fuente de soluciones a problemas que nosotros nos hemos creado, que es contaminar con nuestras propias desechos, nos responde tanto sea en lo micro, en el patio de una vivienda, en el patio de tu casa, en el patio de una industria. Esto también lo aplica, esta técnica también se aplica a escala industrial, ¿no? Solamente cambian los tamaños, pero la técnica no cambia abruptamente y es extremadamente simple. Va a un tratamiento primario y la fitodepuradora como tratamiento secundario y luego a regar para muchas industrias que tienen efluentes asimilables a efluentes cloacales, que son efluentes con materia orgánica básica, ¿no? Hablo de industrias, no sé, lavanderías, panificaciones, cárnicas, ¿bien? Industrias que tienen recarga de materia orgánica y que no tienen, digamos, efluentes contaminados con sustancias químicas de la química fina. También aplica esta técnica para sanear esos efluentes. Así que la invitación es a un mundo que, si lo estás escuchando por primera vez, es extremadamente hermoso, simple, los cálculos son tan simples que lo hemos logrado poner en una normativa que cualquiera puede descargar y aplicar en su casa. Y si querés meterte en el mundo del diseño y querés aprender a diseñar, bueno, acá está la invitación para que te sumes a la diplomatura, donde en una de los módulos vemos el ecosaneamiento descentralizado o el tratamiento ecológico de aguas. Agus, con esto te paso un poco la consigna a vos. Bueno, Marco, muchísimas gracias. Che, bueno, siempre súper completo y, y didáctico lo que nos contas. ¿Sabes qué? Estaba pensando, esto lo hemos hablado mucho, se desarrolla en detalle en la en la diplomatura, y te traigo aquí una consulta que suele aparecer. ¿Qué pasa? Perdón, uno cuando quiere proyectar, quizás es mucho más sencillo por ahí pensar en hacer el tratamiento ecológico ya desde el proyecto, ya teniéndolo como un objetivo. Pero ¿qué pasa en un entorno, en una transición, por ejemplo, en donde alguien que ya tiene un hogar, una casa, con un sistema convencional, que no se separan aguas grises, no se separan aguas negras, por supuesto que no se trata nada? eh, ¿Qué posibilidades hay de adaptar una instalación ya existente a, bueno, poder empezar a, aunque sea separar las aguas, aunque sea fitodepurar las grises? Bueno, ¿tenés alguna experiencia al respecto? ¿Has intervenido en alguna construcción existente? Sí, nosotros, de hecho, creo que, no sé, el 20-30% de nuestros trabajos, nuestros clientes son sistemas que se reconvierten. No tenemos mayores desafíos que, bueno, pensemos cuál sería un sistema clásico. Bueno, un sistema en medio de los clásicos, los tradicionales, era todo el agua a una cámara séptica y de ahí a un pozo ciego, a un sondeo o a un lecho de infiltración como eran las sangrías clásicas, ¿no? Entonces lo único que hay que hacer es desvincular en la disposición final y implementar una fitodepuradora. Los principales inconvenientes que tenemos en esos casos, o mejor dicho, los desafíos más grandes son hay que elevar el agua, porque por lo general las cámaras sépticas viejas se ponían a profundidades muy grandes, ¿no? Abajo, no sé, 50, 60, 70 centímetros. Entonces lo que hacemos es, ponemos una bombita en la cámara séptica que eleve el agua y la lleve a la fitodepuradora, sea donde le hemos puesto.
Si estamos en lugares con buenas pendientes en los patios y podemos desvincular por gravedad, es solo eso. Desvinculamos la cámara séptica de lo que seguía y montamos la fitodepuradora y revinculamos el sistema con la fitodepuradora. Incluso lo solemos hacer con prácticas que no dejamos nunca la vivienda sin uso de agua, sin poder usar el agua. Entonces lo que hacemos, montamos la fitodepuradora en paralelo, esperamos que crezcan las plantas y cuando llegue el momento generamos la cañería de vinculación, ¿no? Eso lo solemos hacer mucho. También hemos laburado con proyectos donde llegamos cuando el sistema está solvatado, está rebalsado, colapsaron las sangrías, colapsaron los pozos ciegos. Llegamos ahí a veces como tipo bomberos y también laburamos y nos gusta. A mí me gusta ese laburo porque demostramos cómo podríamos haberlo hecho mucho más simple siempre el sistema, pero bueno, recién aparece ahora la técnica. También nosotros damos muchas formaciones eh, personales, presenciales, mejor dicho, por este tema de las ordenanzas y trabajamos con constructores, albañiles y es lindo, es grato verles el asombro cuando aprenden la técnica porque se preguntan ellos cómo siendo tan simple no lo hicimos antes, ¿no? Eso es una de las cosas más gratificantes de ver a gente que hace 30 años o 20 que labura con montaje de plomería y que dice, che, loco, si esto era tan simple, ¿para qué la complicamos antes? Imagínense que nosotros acá entra la sierra, en algunos lugares de la sierra, mejor dicho, los pozos ciegos se hacen cavando hasta llegar a la arena. Es un concepto bien, bien popular. Y o sea, se pone una cámara séptica y el agua se tira hasta que encontremos la arena. Y eso suele implicar a veces pozos que tienen más de 15 metros de profundidad. ¿Saben lo que es cavar en, no sé, Mina Clavero, en Cura Brochero? Sacar piedra con barretas para llegar hasta la arena. Porque recién ahí funciona el pozo, el famoso pozo ciego, ¿bien? Versus esto que acabo de contarles yo, que se puede hacer solo con una pala, una sola persona. Un pozo, imagínense que la fitodepuradora tienen profundidades variables que van entre los 50 centímetros y los 70 para una familia, no más de eso. Un lecho de 4 por 1 por 70, no es más de eso. Eso se hace con una pala, geomembrano, cemento, piedra y planta. Ahí termina el tratamiento de agua que después riega algo de gusto, algo que yo quería de mi patio, ¿no? Entonces, también la técnica nos permite recuperar ciertas nociones de, bueno, de algo simple, fácil, no es costoso, es solamente un enfoque novedoso que hasta ahora no estaba entre nosotros y que, bueno, esa es tal vez la principal función de estas cátedras que sea hacer visible lo simple, ¿no? Lo fácil, lo que resuelve cosas sinceramente de fondo. Si alguien pregunte, che, y esto no se tapa nunca, las plantas nunca te joden en el caudal de agua, el flujo de agua, bueno, la fitodepuradora más vieja de la provincia de Córdoba está en la ULA, en la Universidad Libre del Ambiente, ahí en la zona norte de la ciudad de Córdoba, y tiene cerca de 30 años. Creo que tiene este año, cumple 29 años, una fitodepuradora que se hizo para aguas negras de la Universidad Libre del Ambiente, que hoy sigue funcionando como tal, es un carrizal enorme, que le hemos hecho muestreo de agua hace un año, creo un año y medio, y siempre sigue arrojando aguas cristalinas, ¿no? Así que bueno, es una técnica que también convive con nosotros hace muchos años, ahora la estamos sacando a la luz. La hemos adaptado a climas, esta técnica se adapta a cada clima, así que si vos estás viendo esto en la Patagonia, lo único que va a cambiar en la Patagonia van a ser las medidas de la fitodepuradora, porque bueno, ahí suelen ser mucho más grandes, porque para el frío son un poco más grandes que lo que pasa que en los climas templados. Y si estás en Misión, en un clima subtropical o en la mata atlántica, donde la humedad ambiente es más alta, son levemente más chiquitas que en Córdoba. Hay un modelo de fitodepuradora para cada ecorregión, esto que hemos hecho en Calamuchita, bueno, es adaptar la técnica a esa ecorregión, pero si vos lo querés pensar para La Pampa, para Mendoza, para Entre Ríos o para Ecuador, Venezuela, Cuba o España, bien, se adapta la técnica, es una técnica universal porque el tratamiento está en las raíces de las plantas y plantas de suelo saturado hay en todos lados del mundo y los microorganismos se van a generar solo hay que adaptarles las medidas, nada más. Bueno, buenísimo, Marcos. Recién hablaba vos de la factibilidad o la facilidad por ahí técnica, tecnológica del sistema. Y bueno, te traigo a colación a otra pregunta recurrente en cuanto a los costos, sin cuantificar, más un análisis cualitativo. ¿Qué pasa con los costos? Porque si uno dice, che, si es tan fácil, el resultado es un agua vivificada, la puedo usar para el riego, aportamos, regeneramos. ¿Qué pasa con lo económico? ¿Por Es, qué?
Es el mismo costo que el sistema tradicional, porque el sistema tradicional también tiene cámara grasera, también hay que meter un biodigestor o una cámara séptica. Solo lo único que el costo puede llegar a cambiar, puede llegar a ser un, no sé, 10, 15, 20% un poco más alto que el tradicional. Si en vez de hacer una sangría, que para un albañil o es algo clásico, que hace un pozo y tirarle piedra, te quedas con una jornada más de trabajo y en esa fosa pones la geomembrana y pones las plantas. Entonces el único costo que suele aparecer es el costo de la novedad, de que un baño lo tiene que hacer por primera vez y le pone a unos días más para algo que por ahora no está sabiendo hacer. Entendemos que cuando la técnica se popularice tanto y cuando hay muchas cuadrillas ya haciéndola, el costo se equipara en Calamuchita, donde ya hay 5 cuadrillas en Villa Ciudad Parque y alrededor hay unas 5 cuadrillas, dado que la normativa es vieja, o tiene 2 años, mejor dicho, no es vieja, pero tiene su tiempo. Ya hay unas 5 cuadrillas que monta el sistema y ya el costo es el mismo que el tradicional, porque la cuadrilla ya aceitó todo el mecanismo de búsqueda de materiales, ¿no? Porque hasta acá si un albañil lo hace por primera vez, tiene que pensar de dónde saca la geomembrana, de dónde trae las plantas, y eso es solo. Todo lo otro, los materiales Claro, son los mismos, los volúmenes son los mismos que lo que hacíamos antes con una sangría. Las cámaras son las mismas, los caños son los mismos, ¿no? No hay tal en cual. rigor una diferencia abismal. Sí puede cambiar una cosa, que el cliente diga, che, en vez de ponerme totoras que las sacas, que no tienen un costo significativo, porque voy y las saco de un humedal cerca de casa, o de un arroyo, de un estanque cerca de casa, mira, le quiero comprar para el mío papiros, porque me gustan los papiros, y los compro yo y le pongo un precio a la planta, y le quiero poner colocacias de otro tipo de hoja que yo voy a traer, le quiero traer jazmín, le voy a traer jazmín misionero, y lo tengo que ir a comprar, pero ya es como, bueno, es darle forma a una jardinería por un gusto. Ahí aparecería un costo que son las plantas de jardinería, plantas acuáticas, pero solo eso. Si uno quisiera hacerlo con plantas que encuentren en el medio, no hay más costo que ir un día con una palita, una hora, y traerte los 50 totores que necesitas para tu fito depurador. No hay más costo que eso. Claro, sí. O sea, es una cuestión de vencer la inercia de esa logística de la novedad. Totalmente. Tal cual. Sí, tal cual. Buscar nuevo proveedor, buscar, pero bueno, para eso estamos, para eso estás vos difundiendo la palabra. Tenemos testimonio de mucha gente que a través por ejemplo, la diplomatura o de tus cursos presenciales ha incorporado eh, todos estos sistemas en sus proyectos, así que bueno, por suerte venimos bien, está en crecimiento, se viene pulsando, así que bueno, a seguir regenerando, vivificando el agua. Y bueno, Marcos, te vemos en la diplomatura, te vemos en, en las próximas charlas. No sé Bueno, si muchísimas querés cerrar gracias. con algo, comentar algo Bueno, más. invitarles a meterse en el mundo de la Diplo, con todo lo que hay adentro, con cada uno de los módulos, cada una de las materias, cada uno de los profes, las profes. Creo que esta sensación que nos deja meternos en técnicas, en modelos de diseño y en este paradigma regenerativo, entusiasma muchísimo, un mundo para hacer, está todo para hacer acá adentro. Cuando a veces tiembla el mundo alrededor, bueno, dentro de este mundo, dentro de esta perspectiva, todo está floreciendo y tenemos todo un mundo para regenerar. Hay que rearmar todos los tratamientos de agua de todo el planeta, hay que rearmar la bioclimática de muchas casas, hay que crear muchos hábitats humanos con los lineamientos de la perma, de la regeneración de la bioarquitectura. Así que invitarles, nos vemos en las clases. Yo tengo el placer, el gusto de después de dar la clase, entrar en vínculo directo con cada uno de los que del otro lado me hacen preguntas y después me llaman para que los sigamos asesorando hoy desde la virtualidad. Así que agradecidos por lo que la Diplo también está significando como una herramienta de expansión, de siembra, para, bueno, esto en lo que todos estamos creyendo que es en regenerar este planeta, regenerar la cultura. Así que muchísimas gracias a todos los que también estuvieron trabajando en esta clase abierta y nos vemos en la próxima corte entonces. Bueno, Marco, muchísimas gracias. Éxitos.